Buenos días, chicos de sexto grado. Bien, en esta ocasión vamos a estudiar a la palabra estructura y morfología para el curso de razonamiento verbal. Bien, y antes de conocer a la palabra, vamos a estudiar lo que es la morfología. ¿Qué es la morfología? La morfología es una parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, es decir, los elementos que la constituyen. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir aquí? Que la morfología se va a encargar de estudiar, comprender cómo es que se forman las palabras y de qué se forman. Y ahora lo vamos a ver. Alumno o alumna, ¿qué palabras puedes formar al unir los siguientes cuatro cartelitos? Tenemos al cartel IT, al cartel GAT, S, O. Estos carteles están ordenados al azar. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que formar una palabra. ¿Qué palabra se forma? ¿La saben? Muy bien. Se forma la palabra gatitos. Pero Miss, esta palabra no está separada por sílabas, está mal separada. Claro, nosotros hasta el momento hemos estudiado a las palabras separadas por sílabas y la correcta separación. Pero en este caso no estamos separando por sílabas, sino estamos haciendo un análisis morfológico de la palabra. ¿Sí? Correcto. Vamos a seguir viendo. Una vez que ya tenemos comprendido qué es la morfología, vamos a lo esencial de esta clase, la palabra. ¿Qué es la palabra? Es la unidad lingüística dotada de significado léxico o gramatical. Está formada por las unidades mínimas llamadas monemas. Esto, chicos, hablando en base al análisis morfológico, ¿sí? No hay que confundirse. Y bien, acá hay un interesante razonamiento sobre la palabra. Es una unidad de la lengua que se manifiesta en tres campos. Esto quizás les permita a ustedes comprender un poquito más cómo es este análisis a nivel de monemas. Tenemos a una persona, ¿sí? En esta figura que vemos del niño, y esta imagen nos explica más o menos cómo se da el proceso de escritura. Tenemos primero a la persona pensando. El pensamiento de este niño es en un gato. Bien, en el momento del pensamiento, la palabra gato se divide en cuatro fonemas. ¿Qué son los fonemas? Son imágenes acústicas estudiadas por la fonología. Recordemos fono, sonido, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando la persona lo piensa, está pensando en función a cuatro sonidos acústicos que vienen a ser los fonemas. Una vez que ha pensado en esa palabra, luego de pensarla, va a proceder esta persona a pronunciarla. Y cuando la pronuncia, lo que pronuncia son sonidos articulados estudiados por la fonética. Es decir, una vez en el pensamiento se llaman fonemas, estudio de la fonología, y una vez el pensamiento procesado y llevado a la palabra, se denominan fonos, lo cual lo estudia la fonética. Una vez que la persona lo ha pensado y luego lo ha pronunciado, después de pronunciar tiene que escribirlo. Y procedemos entonces a lo interesante que es la escritura. Y en la escritura ya a esto se le llama grafemas. ¿Por qué grafemas? Porque la raíz graf viene de la palabra en latín grafo, que significa escritura. Entonces son gráficos normados por la ortografía. Quizás de repente no puedan desarrollar mucho esta idea. Vamos a ponerles un ejemplo llevado a nuestra realidad, a la de ustedes, ¿no? Cuando en las clases nosotros de ortografía dictamos, ¿no? Hacemos un dictado ortográfico, yo les dicto la oración o la palabra, ustedes la procesan en el pensamiento, analizan los fonemas. Es un proceso tan, pero tan rápido que hacen el cerebro, en el caso de ustedes, ¿no? Que ustedes no lo registran, pero el procedimiento sí se lleva a cabo. Entonces ustedes escuchan la palabra y la piensan. Luego de pensarla, la pronuncian de una manera instantánea, vamos a decir incluso de repente sin meditarlo mucho. Ustedes la están pronunciando. Y luego de pasar a analizar ese procedimiento de pensamiento a pronunciación,
proceden a escribirla una vez ya que su cerebro la ha identificado. Todo este proceso se lleva a cabo en nuestra mente. Qué interesante, ¿cierto? Una vez que hemos comprendido a la palabra, vamos a estudiar su estructura. La estructura de la palabra se divide en dos. Lexema, que tiene la raíz, ¿sí? El lexema está basado en la raíz. Y la otra parte, que es el morfema, que está basado en los afijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra, su estructura se divide en dos, lexema y morfema. El lexema es la raíz, la parte básica, la base de la palabra, y el morfema es los afijos, la parte cambiante, la parte que va a poder ser modificada. Y entre los dos afijos que vamos a estudiar son los morfemas gramaticales, que están divididos en género y en número. Claro, estos afijos, que son la parte cambiable de la palabra, se pueden llamar morfemas gramaticales, que en este caso van a ser el género y el número. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de que la palabra sea femenino o masculino en el caso de género, y plural y singular en el caso del número. Y esta variabilidad, esta capacidad de variar de la palabra, influye en el género y el número. Tenemos también el morfema derivativo, o sea que entre los afijos puede haber morfemas gramaticales y pueden haber morfemas derivativos. ¿Y de qué estaríamos hablando en cuanto a los morfemas derivativos? De dos también, los prefijos y los sufijos. Es decir, miren, ¿ve? De 4 formas puede variar una palabra. Y la raíz, obviamente, al ser llamada raíz o palabra base, esta no va a cambiar. Analizamos parte por parte. Primero, vamos a definir cada uno de los monemas. En este caso, lexema o raíz. ¿Qué dicen del lexema o raíz? Dicen que es aquel morfema que contiene el significado principal de la palabra, la parte básica. En este caso, miren, analizamos las palabras casa, caserío y casucha, y su raíz indicamos que es cas. ¿Por qué decimos que la raíz es cas? Porque es la parte de las 3 palabras que no está cambiando, que no está variando, que se mantiene inalterable. Tenemos acá un ejemplo. Dice, escribe cuál es el lexema de terreno, terrestre y terrícola. Esto ya lo hemos analizado años anteriores con ustedes. Uno puede analizarlo de manera visual, así simplemente viendo las 3 palabras, o también podemos hacer uso, si es que todavía no nos sentimos tan confiados, de un lápiz o lapicero o resaltador y empezamos a resaltar. En este caso la T se repite en las 3 palabras, la letra E también y la letra R también. Si analizamos la cuarta letra de estas palabras, en terreno es la E, en terrestre también es la E. Y podríamos decir que entonces la E también forma parte de la raíz, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en la palabra terrícola la cuarta letra es la I. Y con esto estaríamos cambiando la raíz. Solamente por esa letra la raíz no puede ser terre, sino tendría que ser ter. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Esta es la forma de repente más básica de realizar el análisis del lexema o raíz cuando todavía no estamos muy seguros. La segunda parte de la estructura de la palabra es el morfema o afijo. En este caso dijimos que los afijos se dividían en dos, ¿se acuerdan? Bien, es la parte variable de la palabra, pueden ser gramaticales, ahí está la primera parte, que es género y número, o los derivativos, que es prefijos y sufijos, también llamados derivativos porque varían en tamaño, en negación y en intensidad. Tenemos a la palabra perro. Miren acá, según este análisis, per vendría a ser la raíz, que significa mamífero doméstico de la familia de los cánidos, y o nos está dando el morfema gramatical,
que no es otro que el morfema de género, que nos indica que el perro del que estamos hablando es macho, masculino. Y tenemos el siguiente ejemplo con niñas. Niñas también ya está dividido morfológicamente hablando. Recuerden, esta no es una división por sílabas, sino por morfología, estructura y forma. Nin, a, s. ¿Qué quiere decir? Que nin significa persona de corta edad, entonces la raíz es la palabra base, la que nunca va a cambiar. La letra A nos está dando un morfema gramatical de género, que nos indica que las niñas de las cuales estamos hablando son mujercitas, género femenino. Y tenemos al morfema gramatical S, que nos está dando ¿qué cosa? La noción de número, porque nos está indicando que no es una niña, sino son dos o más, ¿no? Porque estamos hablando del plural, significa plural. Niñas, quiere decir que hay más de una niña. Y así, de esta manera, estaríamos nosotros analizando lo que son los afijos, en este caso prefijos o sufijos. Los ejemplos que tenemos aquí del perro y las niñas son solamente sufijos. Recordemos esto porque el prefijo siempre va antes de la palabra de la base de la raíz. Hay algunas cositas más muy interesantes que quisiera que mi salón de sexto grado tenga en cuenta. Un solo morfema puede conformar palabras y es denominado morfema libre. ¿A cuál? A las palabras mar, sol, pan, flor. Hay muchas palabras que nosotros lo conocemos como sustantivos primitivos, ya los hemos estudiado el mes anterior. Los conocemos como sustantivos primitivos, pero son a base de un solo morfema. No tiene derivados, así que por eso están formados solitos y se les denomina morfemas libres. Y el otro detalle interesante es que lo normal es que se agrupen para formar una palabra. En este caso son palabras derivadas. Claro, aquí lo que nos faltó, o bueno, me faltó a mí decirles, es que en el primer caso se les conoce como palabras simples. ¿Simples por qué? Porque solamente están a base de un monema o morfema. Y en el caso segundo se las conoce como palabras derivadas. Se les hace familiar sustantivos derivados, palabras derivadas, claro. Acá se engloba palabras porque no solamente va a tener que ver con el sustantivo, sino con el verbo, el adjetivo, el pronombre, ¿no? Bien, entonces palabras derivadas, o sea que cuando juntamos todos los monemas posibles o juntamos un lexema con un morfema, da como resultado las palabras derivadas. Y aquí las tenemos, miren. Ahí hay un niñito con su trajecito, se le llama marino, mar-in-o. ¿Y cómo se forma? ¿Ves? Aquí nos vamos a olvidar del tema de separar por sílabas correctamente, porque no estamos estudiando eso en estos momentos, por favor, ¿sí? Sol, ahí está su monema, su lexema, la raíz, sol, ar, solar. Flor, ista, pan, era. Y miren qué casualidad que justamente están formados con las palabras simples del ejercicio anterior. Mar, marino, sol, solar, pan, panera y flor, florista. Claro que tenemos muchas más palabras derivadas, ¿no? Pero para el ejemplo es suficiente. Y como quiero que mis niños de sexto estén súper, hiper, archi, mega preparados, vamos a entender cómo se forman las palabras, por si hasta el momento con tanto ejemplo no lo han comprendido. Vamos de nuevo con paciencia. Miren, acá tenemos la palabra submarinos. ¿Qué son los submarinos? Son esas, ¿no? Naves acuáticas que, ¿qué cosa? ¿Están sobre o debajo del mar? Debajo, ¿cierto? Por eso se les dice submarinos, ¿no? Ahora vamos a entender cómo hemos formado esa palabra. Submarinos. Y miren, la tabla la he hecho de manera vertical para darles una mejor idea. Y vamos con el primero. Ese sub va a rodear. Y que dice sub es la idea de nivel bajo o de jerarquía inferior. Y la siguiente, mar, es la idea de agua salada. Olas, inmensidad, es la idea principal. O sea que mar es mi raíz, mi palabra principal. ¿Y sub qué fue? Sub tiene el significado de idea de nivel bajo de jerarquía inferior. Sub, por debajo de. Ese es el significado que le damos a ese prefijo. Siguiente.
Tenemos in, que es la idea de relación con algo. Eso poco a poco en los siguientes años de secundaria se los van a explicar de repente mucho más al detalle, ¿sí? Pero in en esta palabra significaría o nos da la idea de una relación con algo. Tenemos el siguiente, o, idea de género masculino. Ahí está, porque puede ser submarina, ¿no? Pero estamos poniendo la O, y la O, ¿qué es lo que nos da? Idea de género masculino. Y tenemos la siguiente, la S. La S nos da la idea de número plural, porque en la imagen vemos 4 submarinos. Entonces, cada letrita de nuestras palabras no está allí porque a alguien se le ocurrió, sino porque cada letrita tiene una razón de ser en nuestras palabras. Y por eso es muy importante que nosotros las escribamos correctamente y mantengamos la ortografía adecuada. Bien, y ahora que ya conocemos lo que es el lexema, el morfema, y creo que ya con los ejemplos lo hemos entendido prácticamente al 100%, vamos a explicar las clases de morfemas. Tenemos a los morfemas gramaticales, que son aquellos que añaden al lexema, o sea, a la raíz, nociones sentido, ¿no? De género y número en los sustantivos y adjetivos, y de número, persona, tiempo y modo en los verbos. ¿A qué se le llama género, número, los sustantivos, los adjetivos? Claro, el sustantivo solo tiene género y número, al igual que el adjetivo. Y el verbo tiene número, persona, tiempo y modo. Eso ustedes lo saben. Y si no lo saben, no es que no sea así, sino que no lo recordaban. Pero acá estamos para recordar. ¿Y qué eran esto del género, número, tiempo, modo? Los accidentes gramaticales, por si todavía no se acuerdan. Recuerden, a ver, accidentes gramaticales, los sustantivos, los adjetivos, los verbos tienen accidentes gramaticales, hasta los pronombres. Los pronombres también los tienen. Más que nada los pronombres personales tienen género y tienen número. Entonces, ya habiendo recordado que estos se llaman accidentes gramaticales, justamente de eso deriva el nombre, de eso deriva que se le llame morfema gramatical. ¿Ven? Interesante. No sé si soy la única que está viendo lo interesante, pero lo estoy viendo muy interesante. Entonces vamos con los ejemplos. Hermano, cuadernos y competíamos. Tenemos el primer ejemplo, hermano. ¿Por qué se está separando? Porque esa O nos está dando el sentido de género masculino. Si tengo un hermano que es varoncito, le diré hermano, y si es mujercita, le diré hermana, y cambia el sentido, la noción, ¿no? Y si tengo un cuaderno, pues yo le diré tengo un cuaderno, pero si tengo más de uno, tengo dos, tres, cuatro, le diré cuadernos, y cuaderno vendría a ser la raíz o lexema, y la S vendría a ser mi morfema gramatical. ¿Y qué indica eso? El número plural. Y en competíamos, ¿quién dijo por ahí? Miss, competíamos está en verbo, claro. ¿Y el verbo se puede analizar morfológicamente? Claro que se puede. Competíamos, ¿de qué viene? De competir, de competir. Y miren, por si acaso quizás me he equivocado en separar el lexema del morfema. Vamos, competir, competiste, competencia, competidor, competidores, competidoras. Se dan cuenta que todas las derivaciones de la palabra tienen como raíz a compet. Claro, tienen como raíz a compet y como morfema a íamos, y en este caso es un morfema gramatical. ¿Por qué? Porque este íamos nos da de número plural, claro, está en plural. De tiempo, competíamos, tiempo pasado. Competíamos quiere decir que competía yo solito o con otra persona. Con otra persona, ¿cierto? O sea, ¿quiénes competíamos? A ver qué pronombre, mis niños súper inteligentes, ¿qué pronombre? Nosotros competíamos. ¿Y nosotros a qué persona pertenece? A primera persona. ¿Y modo? Indicativo, porque eso ha sucedido. Es muy importante para entender estos temas manejar toda la teoría.
Y yo estoy muy segura que ustedes todavía se acuerdan de nuestros conocimientos del año anterior. Bien, y por último tenemos a los morfemas derivativos. Son aquellos que se unen al lexema para formar nuevas palabras o aportan a su significado una idea de cantidad, cualidad, de situación, de tamaño, según cuál sea su posición dentro de la palabra. Los derivados pueden ser prefijos o sufijos. Tenemos dos ejemplos. Desnutrir. Los prefijos van colocados antes del lexema como en inhabitables. Claro, el prefijo, justamente porque dice pre, viene antes. Este prefijo y sufijo no es otra cosa que los afijos. Los afijos tienen dos clases, el prefijo, pre, que va antes, y el sufijo, que va después. En este caso, en el ejemplo pequeñito, dice que los sufijos van colocados después del lexema como en utilísimo. Ahí está el prefijo des y el sufijo ito. Bien, y eso ha sido todo por la clase de hoy. Es un tema sin actividad. La actividad principal que les recomiendo es repasar 2, 3 veces el vídeo hasta que toda la información les haya quedado clara. Las indicaciones: transcribir en sus cuadernos la teoría, repasar este video y además también repasar para nuestras evaluaciones bimestrales. Y cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Por favor, mantener la distancia social, lavarse las manos cada vez que estemos al contacto con una superficie que pensemos que no está de repente limpia adecuadamente, y en la medida de lo posible mantenerse en casa. Cuídense, chicos, y hasta la próxima clase.